Bueno, creo que ya estamos al aire, ¿no? En el Facebook Live. Eh, bueno, Fabricio, como te decía, bueno, bienvenido, menos de esta forma virtual, ¿verdad? El hecho de compartir con nosotros acá en la Escuela de Ciencias Agrarias, para nosotros es un honor, tanto estudiantes como personal académico, personal técnico también. Algunos colegas de otros países también me comentaron que se iban a conectar a la actividad. Y bueno, agradecerte por tu disponibilidad y siempre que estás muy a la mano, ¿verdad? Para cualquier consulta o ayuda por nuestro grupo de trabajo y también, bueno, eh, siempre a nivel también como amigo, es una persona muy cálida y bueno, nada, agradecerte. Eh, Voy a hacer como una pequeña presentación de tu currículum, una forma sintética y posteriormente daríamos inicio con la conferencia, ¿verdad? También, bueno, comentarles a las personas que nos están escuchando que nos pueden realizar las preguntas acá por el chat para una vez finalizada la actividad, entonces tener ese espacio de preguntas y respuestas. Eh, ok, bueno, de forma sintética, Fabricio es microbiólogo y doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es profesor adjunto por el área de fisiología vegetal e investigador independiente por el Instituto de Agrobiotecnología, INIAP, del CONICET. Y el doctor Kazan tiene más de 20 años de experiencia en el estudio de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal o PGPRs. Ha generado más de 100 contribuciones científicas en la especialidad y ha dirigido numerosos proyectos de investigación, tanto en Argentina y como colaborador también con otras investigaciones en Brasil, España, Suiza, Alemania, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos también y Bélgica. Y bueno, en este país donde desarrolló parte de su especialización postdoctoral. Ha sido coordinador también de la red de control de calidad de inoculantes y es miembro del comité asesor de bioinsumos del Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina y de la red iberoamericana de biofertilizantes. Ha participado también como asesor para el Organismo Internacional de Energía Atómica eh, y bueno, el Ministerio de Agricultura de Chile y también acá en Costa Rica y es miembro honorario de la Cámara Argentina de Bioinsumos. Entonces, bueno, es un lujo para nosotros en realidad, Fabricio, tenerte acá y sin más, el espacio es todo tuyo para realizar la presentación. Bueno, Myron, muchas gracias. Antes de comenzar la presentación, yo quiero agradecer este espacio. Para mí, digamos, el agradecido soy yo porque la docencia en todas sus formas y la docencia relacionada con los temas de trabajo, mis temas de trabajo, digamos, es para mí mucho más placentera, así que es todo un placer compartir esto con ustedes y particularmente contigo, con la gente de tus colegas en la universidad y bueno, a la audiencia en general. Eh, y bueno, mi paso por Costa Rica fue muy positivo y también en base a eso debo cierta reciprocidad que bueno, hoy la pongo en esta presentación. Así que muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y voy a Claro, dar adelante. comienzo. Bueno, el título de la presentación ustedes lo pueden apreciar. Vamos a hablar de la rizósfera y las bacterias que viven en la rizósfera y cómo estas bacterias o estos microorganismos terminan por modificar o interaccionar con la planta y modificar su crecimiento y su comportamiento. Cuando empecé a armar la presentación, traté de focalizarme en el concepto de la rizósfera y asociarlo al concepto de agricultura, porque muchos de los que están probablemente en la presentación estén vinculados con la agricultura.
Y cuando uno hace esta búsqueda aparecen títulos como los que ustedes tienen en la pantalla en este momento, o sea que la rizósfera es una especie de clave para la agricultura, que lo que se encuentra en la rizósfera y los habitantes de la rizósfera tienen un impacto significativo en la agricultura, que son importantes para las plantas. Entonces, es un concepto que está muy ligado, el de la rizósfera a la agricultura a través de las plantas, obviamente. Para entender el concepto de rizósfera tenemos que entender que el suelo es un sistema vivo y que la mayor actividad, la mayor cantidad de vida se concentra en este espacio particular que es la rizósfera. En la rizósfera tenemos habitantes, obviamente, y que estos habitantes se consideran en la actualidad como actores imprescindibles en la vida de las plantas, no solo en los cultivos, sino de manera general, hasta cuando uno analiza los conceptos asociados a la ecología, entiende que la rizósfera es importante para la vida y la supervivencia de las plantas en el sistema. Y el modelo del suelo como sistema vivo hace una gran diferencia al modelo del suelo como un soporte que tenían nuestros colegas en el pasado, donde simplemente lo interpretaban como un sistema en el que la planta crecía y aportaba los nutrientes para el desarrollo de la planta. Era un florero, digamos, no era un sistema complejo como el que entendemos en la actualidad, en el que hay otros actores que cumplen roles y que esos roles terminan por modificar la vida de las plantas. Si hablamos del suelo, vamos a hablar de distintas fracciones y vamos a definir los límites del suelo en relación a las plantas. Y la rizósfera podríamos decir que es la fracción del suelo, no es una parte cualquiera del suelo, es una fracción del suelo en la que la presencia de las plantas determina características particulares. La característica más distintiva es la proliferación de vida de micro y macroorganismos que depende directamente de la presencia de las raíces, ¿no? Si tratamos de hacer una división más exacta, vamos a hablar del rizoplano, que es como la última fracción que separa la planta del suelo, ¿sí? Si esto lo llevamos o lo reducimos a una semilla, no a una planta, sino a una semilla, esa misma área de influencia recibe el nombre de espermósfera y también delimita el área de interacción entre la semilla y el suelo. Y de la misma forma que entendemos el límite que se separan entre el sustrato o el soporte y la planta, en la parte aérea también podemos considerar un área de influencia de la planta que es la filósfera, cuya última fracción o última capa límite es el filoplano. Hoy podemos entender que la rizósfera no solo está fuera de la planta. Si nosotros pensamos en la fisiología de una planta, y espero que recuerden esto, hay una área de libre circulación que se da prácticamente hasta la endodermis. En la mayoría de las plantas, cuando tienen esta estructura o esta organización a nivel radical, podemos decir que la presencia de bacterias provenientes del suelo tiene un tránsito libre hasta esta capa, que es la capa, que es la endodermis, donde está la banda de Caspar, y donde ya ahí se hace un proceso de selectividad por parte de la planta, de quién sigue adelante y quién no. Por lo tanto, vamos a hablar de una endorrizósfera, que es la parte de la rizósfera que ya incluye los órganos, algunas partes de los órganos de la planta, y la ectorrizósfera como la parte exterior a la planta en sí misma. ¿Qué características tiene? Pues dijimos que tiene características particulares esta fracción del suelo. La primera es que tiene alta densidad de micro y macroorganismos. Bacterias, hongos, no solo vamos a hablar de cosas que son visibles a través de un microscopio, sino también de insectos, nematodos, ácaros, etc. Como una de las características más importantes de la rizósfera es la estabilidad. Hay estabilidad física y química, y esto se da fundamentalmente por la presencia de exudados radicales, que determinan el estado de agregación, son importantes para determinar el estado de agregación. Y que además se transforman
en una fuente de nutrientes, fundamentalmente carbono y nitrógeno, para esos micro y macroorganismos que están asociados a la raíz. Miren este cálculo, se considera que cerca de un tercio de lo que la planta genera como fotoasimilado se libera a través de las raíces en formas de exudado. Y esto nos lleva a una pregunta, ustedes se pueden estar haciendo una pregunta, ¿por qué algo que es tan costoso como la fotosíntesis y la obtención de fotoasimilados por parte de una planta se pierde a través de este proceso de liberación de exudado en la raíz? Y la respuesta tiene, de hecho, una connotación coevolutiva. Y hay un concepto ligado en la actualidad a esta teoría coevolutiva, que es el de reclutamiento rizoférico. Esto lo vamos a ver ahora más en detalle. Si nosotros analizamos el menú, podríamos decir la lista de moléculas que se liberan a través de los exudados, vemos azúcares y otros polisacáridos, vemos aminoácidos, fíjense la cantidad de aminoácidos encontrados en exudados radicales, ácidos orgánicos, ácidos grasos, esteroles, factores de crecimiento, enzimas, flavonoides y un montón de otras moléculas que se han identificado son componentes normales de los exudados. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista de los microorganismos, entendemos que la rizósfera es prácticamente un buffet de lujo para esos microorganismos. Es decir, un microorganismo puede encontrar en esa zona, asociándose a una planta, asociándose a las raíces de una planta, y encontrando interacción con esas raíces a través de los exudados, podrá encontrar todo lo que necesita para vivir. Y en la actualidad también se entiende que las plantas cumplen un rol muy importante en relación al ciclo del carbono en la naturaleza, porque se consideran verdaderas bombas de carbono para el suelo. Y esto es muy importante en la actualidad, porque en la actualidad estamos entendiendo que el ciclo del carbono es el que se está modificando y es el responsable del cambio, parte de este desbalance en el ciclo del carbono, es lo que está determinando el proceso de calentamiento global. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que los últimos 5 eventos de extinción masiva en el planeta han sido asociados a modificaciones o a cambios en el ciclo del carbono. Entonces, tenemos que devolver el carbono al suelo, y una forma práctica de devolver el carbono al suelo es a través de las plantas. A través de las plantas, por la fotosíntesis, con la toma del dióxido de carbono y la liberación al suelo a través de los exudados. Entonces, ¿qué sabemos de la colonización rizoférica en la actualidad? Bueno, lo que sabemos es que los microorganismos que están en la rizósfera, que están en el suelo, interaccionan con las plantas de distinta manera. Tenemos algunas bacterias que son capaces de colonizar el interior de la planta, los tejidos internos de la planta, más allá de esa endorrizodermis que definimos, endorrizósfera que definimos previamente. Entonces son capaces de introducirse en los tejidos de la planta y vivir dentro de la planta. Y algunos lo hacen de manera obligada, otros lo hacen de manera facultativa y otros lo hacen de manera pasiva. En el caso de las que lo hacen de manera pasiva, es decir, no tienen ninguna necesidad de interaccionar con la planta, no tienen capacidad de colonizarla, pero por algún hecho del desarrollo de la vida de la planta, pueden penetrar esa barrera que se genera en el suelo, se rompe la barrera y ellas ingresan. Y la colonizan, pero a ciencia cierta, no tienen un rol definido en esa interacción, a diferencia de las que son obligadas, que realmente necesitan de la planta para sobrevivir, no pueden sobrevivir en el suelo de manera independiente, están obligadas a interaccionar con la planta y se transmiten de generación en generación, obviamente a través de los órganos reproductivos de la planta. Pero también tenemos bacterias que viven sobre las raíces, y en ese caso no hablamos de endofíticas, sino que hablamos de bacterias epifíticas. Y también tenemos bacterias que viven en el suelo, pero que no necesariamente interaccionan con la planta. Pueden cumplir un rol a nivel de los ciclos bioquímicos del suelo, pero esto no necesariamente las pone en un plano de interacción directa con la planta. Y al final tenemos bacterias que son capaces de colonizar tejidos fúngicos de la misma forma que pueden colonizar los tejidos de la planta, fundamentalmente de hongos micorrízicos o hongos marrones septados que se interaccionan también con las raíces, y estas bacterias se pueden meter dentro
de esos tejidos fúngicos y colonizarlos. También sabemos de que hay un modelo de colonización y que ese modelo de colonización determina un gradiente. ¿Sí? Entendemos el suelo como el soporte en el que proliferan microorganismos. Eso ya lo dijimos. Y dependiendo de las características de ese suelo, el tipo del suelo a nivel de su clasificación, los factores ambientales que están interaccionando con ese suelo, habrá establecido ahí una comunidad microbiana, edáfica. Pero si nosotros nos acercamos hacia la planta a nivel de la rizósfera y vamos a ver que en esa rizósfera, como ya dijimos, hay disponibles fuentes de carbono, nitrógeno, hay oxígeno, hay una modificación en el pH, esto determina de que haya una modificación en la comunidad. Y lo que vamos a ver normalmente es que hay un enriquecimiento de esa comunidad de bacterias en la rizósfera. Y que ese enriquecimiento quiere decir de que hay una comunidad más numerosa, menos diversa, pero más especializada. Es decir, ¿por qué? Porque está bajo la influencia específicamente de lo que la planta libera. Entonces, son menos en términos de diversidad, pero están más especializados y además en número están en mayor cantidad que en lo que encontramos en un suelo que no tiene interacción con la planta. Y finalmente, cuando ya atravesamos la barrera del rizoplano y hablamos de lo que logra colonizar los tejidos de la planta, vemos que de manera numérica son muchos menos esos microorganismos, pero están mucho más especializados y que también son menos diversos. Esto nos habla de un proceso de selección. La planta va seleccionando los socios estratégicos que quiere tener cerca e incluso dentro de ella. Y si nosotros nos ponemos a pensar, eso no es muy diferente a lo que hacemos los seres humanos. Si nosotros vemos nuestro sistema gastrointestinal y nos vamos al intestino, vamos a ver que nosotros tenemos y seleccionamos una población de bacterias que en teoría vive de manera armónica con nosotros, excepto cuando nos enfermamos, y que de alguna forma encontramos un balance. Y queremos que esas bacterias estén en nuestro interior porque algún tipo de beneficio nos provee. En el caso de las plantas ocurre exactamente lo mismo. Lo que coloniza la planta lo selecciona. Ahí hablamos de un proceso obviamente, de selección que depende de características genéticas de la planta. Cada planta tiene la habilidad, y esto es evolutivo, cada planta adquirió la habilidad de seleccionar determinados grupos de bacterias con las que se llevan mejor y que aprendió de esa manera, puede sobrevivir y sobrellevar mejor las condiciones ambientales. Entonces, entendemos a la colonización de la rizósfera como algo heterogéneo. O sea, no es... primero, estamos empezando a entender de una manera más precisa cómo ocurre la colonización de la rizósfera, pero hay algunos modelos que nos permiten entender hoy cómo está funcionando esto, a diferencia de lo que ocurría antes. Lo primero es que la colonización de la rizósfera no es igual a lo largo de toda la raíz. O sea, no es lo mismo. No ocurre de la misma manera a lo largo de la raíz. Y que hay determinadas zonas o regiones o puntos específicos de la raíz donde la colonización es más intensa. Y esto se da por dos razones. Porque hay algún tipo de cambio físico o algún cambio químico. El cambio físico sería, como lo ven acá en la imagen, por ejemplo, la aparición de una nueva raíz, que disrumpe el tejido, produce un daño, produce una disrupción física de la raíz. Esto genera una puerta de entrada para determinados microorganismos que logran aumentar en número y verse favorecidos por ese proceso físico, y que esto determina una interacción, ¿no? Pero por otro lado, también está la liberación de fotoasimilados por parte de la planta. Esto es como algo más programado, la planta lo libera y en lugares específicos, y que esto, donde están estos exudados, donde están estas fuentes de carbono y nitrógeno, ahí aparece mayor cantidad de microorganismos. Estas zonas fueron definidas recientemente como puntos calientes de colonización. Y hay estudios que lo demuestran. Si nosotros vemos este trabajo de Kusakov en el 19, lo que proponen es que a través, obviamente, del análisis de carbono 14, ellos pueden determinar que esto es una raíz esto de maíz, prueban que hay determinados puntos
en la raíz, donde está rojo quiere decir que hay mayor actividad, mayor concentración de carbono. Esto determinaría que hay mayor liberación de exudados, y obviamente a posteriori ellos determinaron que en los puntos donde había mayor liberación de exudados había también mayor cantidad de microorganismos. Entonces, esto determinó que en determinadas regiones de la raíz ocurría con mayor frecuencia. Y esto los determinaron como puntos calientes. Si uno analiza la raíz y recuerda los conceptos de morfología y fisiología, se va a dar cuenta que esas zonas rojas, o esas zonas de mayor interacción, están determinadas por las zonas en donde hay mayor intercambio de cosas por parte de la raíz con el entorno. O sea, mayor absorción y mayor liberación al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son zonas de la raíz especializadas, con células especializadas en este tipo de intercambio. Hay mayor superficie, tanto de absorción como de liberación de sustancias al medio. Por otro lado, se definió otro concepto que es el de momento caliente. ¿Qué serían los momentos calientes? O sea, hay lugares en donde se liberan más cosas, pero hay momentos en la vida de la planta en donde se liberan mayor cantidad de moléculas y se le da un sentido a qué tipo de moléculas se libera. Y esto tiene más una interpretación fisiológica. La planta lo hace porque necesita algo específicamente del entorno. Entonces, nosotros vemos este trabajo, vamos a ver que a lo largo eh, a lo largo de la longitud, digamos, de esta raíz, vemos que en determinadas zonas las raíces se han especializado, por ejemplo, en liberar estrigolactonas. Hay otras zonas de la raíz donde las células se han especializado en liberar mayor cantidad de ácido málico, por ejemplo, arabinogalactanos, azúcares, etc. Y vamos a recordar posteriormente las distintas zonas de la raíz, pero acá tenemos la zona del ápice, digamos la cofia, tenemos la zona de división, elongación y la zona de diferenciación. Lo concreto es que a lo largo de la planta hay lugares en donde se liberan mayor cantidad de exudados, y esto determina un mayor reclutamiento de microorganismos. Y que por otro lado, la planta puede regular ese reclutamiento, o sea, puede decidir, entre comillas, cuándo reclutar. Eso es lo que vamos a entender a través del concepto de momento caliente. Si nosotros analizamos estos ejemplos, el A, el B, el C y el D, vamos a ver, a reentender el concepto de reclutamiento, porque vamos a ver que este concepto lo manejamos en determinados modelos de interacción planta-bacteria, pero a lo mejor no lo hemos racionalizado como un concepto de reclutamiento, lo estamos reentendiendo en la actualidad en base a nueva información que se está generando. Si nosotros analizamos el caso A, vemos una planta que tiene un estado de salud normal, digamos una planta que crece en condiciones óptimas, y esa planta tiene un patrón de exudación característico. Esto está dado por las características genéticas de la planta, por el tipo de suelo en el que está establecida, etc. O sea, la planta en un estado normal de crecimiento tiene un patrón de exudación. Ahora, en el caso en el que esa planta es atacada o es colonizada por una bacteria que puede generar un daño, inmediatamente el patrón de exudación cambia. Fíjense, acá aparecen flechas azules. Estas flechas azules indicarían de que la planta está liberando ciertas moléculas al medio con la finalidad de reclutar ciertos microorganismos capaces de contraatacar o de generar una respuesta de control biológico sobre el patógeno. Y esto llega a un punto tal que la planta, digamos, por parte de la planta existe un control en determinados tipos de suelo donde la planta, a través del reclutamiento de determinados socios, puede generar lo que se considera como un suelo supresivo, es decir, un suelo en el que no hay cabida, no hay posibilidad de que un patógeno sobreviva, hasta que sobrevive y se produce un quiebre en ese modo. Pero donde nosotros tenemos más experiencia es en una deficiencia nutricional. ¿Por qué? Porque cuando la planta está percibiendo que existe algún tipo de deficiencia para un nutriente en el suelo, inmediatamente cambia su patrón de exudación con el objetivo de reclutar bacterias que le ayuden a sobrellevar esa condición de deficiencia nutricional.
Y esto lo vemos y lo hemos estudiado cuando analizamos el caso de las leguminosas con los rhizobios. Una leguminosa que está en un suelo en el que no tiene disponibilidad de nitrógeno, ¿qué hace? Libera flavonoides. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar un movimiento, una quimiotaxis de rhizobios, con el objetivo de llamar a los posibles socios que están en el suelo, que se sientan atraídos por la raíz, que se acerquen, que establezcan una asociación simbiótica. Si nosotros lo entendemos de esa forma, eso es un concepto de reclutamiento. En la actualidad lo estamos entendiendo no solo en un modelo de una leguminosa con un rhizobio, sino de manera general para la planta. Leguminosas y no leguminosas, las plantas tienen esta capacidad. Ante una situación desafiante del medio ambiente, una situación de estrés o una condición particular del medio, la planta puede comunicarse a través de las raíces con sus socios en el suelo y tratar de reclutar socios estratégicos para mejorar esa condición de respuesta a lo desfavorable. Entonces, tenemos que reentender que las plantas son mucho más inteligentes de lo que nosotros pensábamos desde el punto de vista evolutivo. O sea, son organismos sésiles, están clavados en el sustrato, anclados a un sustrato, pero evolutivamente son muy superiores. Ellas han aprendido a cómo, digamos, manejar esa relación, ese relacionamiento con su entorno y sacarle provecho. ¿Y cómo ocurre todo esto? O sea, porque tiene que haber un lenguaje. Hay un lenguaje común entre lo que está entre la planta y lo que está en el suelo. Y eso se maneja en el concepto de señalización. Las plantas liberan cosas, las bacterias las reciben, las entienden como señal y devuelven algún tipo de respuesta. Si nosotros vemos este ejemplo publicado en este trabajo se proponen que hay señales químicas que se trasladan desde la planta al suelo, a las bacterias del suelo, como por ejemplo un aminoácido que es el triptofano. El triptofano es utilizado por estas bacterias del suelo para producir ácido indolacético, y este ácido indolacético va como una señal de regreso hacia la planta y termina, en este paper en particular, por modificar el tiempo de floración de plantas gravidosas. Entonces estamos hablando de un mecanismo de señalización mucho más complejo del que nosotros pensamos, donde la planta está sensando como en una especie de radar, de sonar, el entorno, liberando moléculas al medio y viendo cómo esas moléculas son transformadas en otras moléculas y se convierten en una señal para ella. Es decir, esto podría entenderse como que la planta, a través de esta molécula, sensa el medio en el que está y dice, bueno, las condiciones son óptimas para florecer o no. Y lo tomo como una señal ambiental. Entonces, este tipo de cosas hoy se están reentendiendo en base a las herramientas moleculares, sobre todo en base a las nuevas herramientas que son las herramientas ómicas, que nos están permitiendo hilar mucho más fino en esta conversación. Y de la misma forma que estas señales químicas actúan desde la planta a las bacterias, y la bacteria hacia la planta, estas mismas señales pueden actuar como señales de comunicación entre las bacterias, o para las bacterias entre sí. Por la liberación de triptofano y la producción de AIA por parte de las plantas, bacterias como las del género Azospirillum se caracterizan por cambiar el triptofano, intercambiar el triptofano por ácido indolacético, que es una hormona que regula el desarrollo radicular, y esto tiene un impacto muy significativo en el crecimiento de las raíces. Pero hay trabajos recientes que también hacen referencia a que ese ácido indolacético que producen estas bacterias no solamente actúa sobre la planta, sino que actúa sobre otras bacterias en la rizósfera también. Y este trabajo muestra claramente que esto ocurre. Hay muchos reportes en los que se ha comprobado de que las auxinas liberadas por ciertas bacterias en el suelo tienen un impacto sobre otras poblaciones de bacterias, induciendo genes de colonización, de expresión de duplicación del DNA, genes relacionados con la síntesis de moléculas de control biológico. O sea que
hay un lenguaje común entre lo que está en el suelo y la planta, y lo que está en el suelo entre sí. Pero acá la pregunta sería, ¿por qué una bacteria aprendió a producir una hormona? Una molécula que es activa en una planta y que define su crecimiento. Y la respuesta puede tener, digamos, la respuesta puede ser analizada desde el punto de vista evolutivo. Si nosotros analizamos los exudados que libera una planta, como mencionamos hasta ahora, vemos que hay una población de bacterias que depende de esos exudados que libera esa planta. O sea, vive a expensas de esos. Si entre esos exudados hay triptofano, y hay bacterias que tienen la habilidad de convertir el triptofano en ácido indolacético, ese ácido indolacético va a modificar el crecimiento radicular de esa planta. La consecuencia va a ser que a mayor desarrollo del sistema radicular vamos a tener mayor producción de exudados y por lo tanto esa mayor cantidad de exudados podrá sostener una mayor población de microorganismos asociados a la raíz. Es decir, desde el punto de vista evolutivo, esas bacterias aprendieron que si convertían el triptofano en ácido indolacético, recibían más comida. Entonces, es una forma de entender por qué una bacteria del suelo aprendió a interpretar una señal que venía de la planta como un estímulo para cumplir con un paso metabólico X. Y si estamos hablando de la raíz, de la importancia de la raíz en todo este sistema, y algo que mencioné brevemente, pero que acá está con un poco más de detalle, son las distintas zonas de la raíz, porque todo esto está ocurriendo en en las raíces de las plantas. Y bueno, tenemos que recordar un poco las distintas zonas de las raíces y obviamente las zonas en donde hay mayor transporte desde la raíz a los tallos y mayor absorción. Y fíjense que las zonas en donde hay coincidencia, de que las zonas en donde hay mayor transporte y mayor absorción, justamente se dan en las zonas en donde hay mayor cantidad o mayor densidad de pelos radiculares, es decir, en las zonas en donde hay mayor cantidad de raíces, mayor superficie radicular, y esta zona se da normalmente en las regiones de diferenciación. En este trabajo, que es un trabajo muy viejo, ya se hizo un cálculo estimativo en plantas de centeno y se determinó de que en una planta de centeno de 16 semanas de vida, la raíz tenía cerca de 13 millones de ejes correspondientes a puntos de corte entre raíces primarias, secundarias, pelos radiculares, etc. Y que eso tenía una longitud, si se ponía de manera lineal, podría alcanzar una longitud de hasta 500 kilómetros o una superficie de 200 metros cuadrados. Y que el número de pelos radiculares en esa planta se calculaba entre cerca de 1 por 10 a la 10. Si nosotros pensamos que los pelos radiculares no son otra cosa que células epidérmicas modificadas, nosotros no vemos digamos, que la función, que haya una función de aumento en la velocidad de incorporación, sino un aumento en la superficie responsable de la absorción y de la liberación al medio, tanto de agua como de nutrientes. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que cualquier agente biológico o químico que modifique el número de pelos absorbentes de raíces primarias o secundarias en una planta va a tener un impacto muy significativo sobre la fisiología de la planta. Y esto es lo que hemos entendido en base a bacterias que tienen la capacidad de modificar el crecimiento de la raíz, como aquellas pertenecientes al género Zoospirillum. Esta bacteria, que acá hay una descripción taxonómica, es una especie que a lo largo del tiempo se ha caracterizado ha sido muy estudiada, ha sido responsable de colonizar muchas especies vegetales distintas, es capaz de fijar nitrógeno, pero una de las características que tiene más significativa es la de producir fitohormonas, y por esa razón ha sido muy utilizada en agricultura en América del Sur. Produce casi todas las hormonas que producen las plantas, pero fundamentalmente produce auxinas y citocinas. Y estas hormonas son responsables de cambios muy significativos a nivel de la raíz. Y los reportes que hablan de esta bacteria hablan de cuando la planta es inoculada con esta bacteria, de un aumento general en el tamaño y en la superficie de la raíz,
en el número y longitud de raíces laterales, en la cantidad de biomasa, en el número y densidad de pelos radiculares, en la cantidad de divisiones celulares que ocurren y también en la producción de exudado. O sea, ¿qué es una bacteria? Y fíjese que la cantidad de reportes asociada a cada una de estas características es muy significativa. Es una bacteria que tiene la habilidad natural de modificar el sistema radicular. Y como esta es simplemente un ejemplo, hay muchas otras. Entonces, cuando nosotros hablamos de el impacto que tiene una bacteria sobre la vida de una planta, tenemos que empezar a entenderlo desde su interacción a nivel radicular. De la misma manera que modifica morfológicamente y funcionalmente una raíz, podemos atribuirle la capacidad de aumentar la absorción de determinados iones, incluidos iones y nutrientes, incluido el nitrógeno, incluida la cantidad de agua. Es decir, se genera por la presencia de este microorganismo un cambio muy significativo en la tasa de absorción, tanto de agua como de elementos nutricionales, pero no por un cambio funcional. Hay algunas hipótesis que tratarían de explicar esto, pero más en relación a un aumento tanto en la cantidad